Muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy día tenemos una nueva clase del ciclo semestral. Como les decía hace un rato, tenemos que ver 4 temas: la invasión española tanto a América como al Tahuantinsuyo y sus consecuencias inmediatas, que terminan siendo la resistencia inca o andina y las guerras civiles entre los españoles. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Buen día. Así que avancemos sin preámbulo porque el tiempo es muy corto. ¿Ya? Cuando hablamos de los viajes de Colón, ya que va a terminar y generando como consecuencia la invasión ibérica hacia el territorio americano, hay que tomar en cuenta que para que esto se produzca hay toda una serie de eventos, una serie de hechos, un contexto especial que termina facilitando todo este proceso. Y comencemos precisamente recordando que es fundamental, ¿ya? La caída de Constantinopla. Recuerden ustedes, y lo hemos visto el día lunes en clase de Historia Universal, que Constantinopla es la capital del Imperio Bizantino y que Constantinopla además terminaba sirviendo de nexo o de puente comercial entre Europa y Asia, entre Occidente y Oriente. Bueno, en el siglo XV en general, el Imperio Turco Otomano, dirigido por Mehmed II, va a tener un proceso de expansión bastante amplia, tomando la zona del cercano oriente, como era la región de Siria, la zona de Egipto, en el norte del África, y mientras se fue expandiendo el imperio árabe o el imperio turco, recuerden que al tomar esas regiones, los diferentes puertos ya, para el comercio entre Europa y Asia comenzaron a ser bloqueados, ya, es decir, se van a cobrar onerosos a grandes impuestos que los comerciantes italianos que manejaban el comercio en esa región del oriente del Mediterráneo van a terminar viéndose perjudicados. Constantinopla es el último puerto comercial que manejan los italianos y que permite el intercambio comercial entre estas dos regiones. ¿Qué pasó? Bueno, simplemente los turcos lograron invadir el Imperio Bizantino, tomaron la capital del imperio, tomaron Constantinopla, superaron sus murallas, y a partir de ese momento el comercio entre Europa y Asia se vio altamente perjudicado. Bueno, no de ese momento, simplemente ese hecho terminó rompiendo el comercio entre estas dos regiones. Los comerciantes italianos se van a terminar yendo a la quiebra por los negocios, digamos, o los contratos de negocios que venía teniendo ya, para esa época. Eh, Eso va a terminar generando ya, un concepto importante llamado con el nombre del beneficio ibérico. Cuando hablamos de la península ibérica estamos hablando de España y Portugal, que van a ser los reinos beneficiados. Primero, ya porque los otros reinos que potencialmente podrían tener comercio con el Asia, con India, con China, con la ruta de las especias y de la seda respectivamente, estaban en crisis. Los italianos quebrados, o muchos perdieron sus negocios o comenzaron a invertir en otras regiones. Francia e Inglaterra, por si no lo recuerdan, en el mismo año 1453, culmina una larguísima guerra llamada como la Guerra de los 100 Años. Si bien Francia logró expulsar a los ingleses que quisieron invadirlos, Francia, al culminar esta guerra, estaba económicamente muy golpeado y su objetivo terminaba siendo recuperar su crecimiento económico, no entrar en una competencia comercial. Inglaterra, si bien había perdido la guerra, económicamente era estable, pero políticamente va a tener un duro conflicto. ¿Ya? Ese conflicto interno se le conoce como la Guerra de las Dos Rosas, por el poder, por el gobierno, por el control de la corona. ¿Qué generó eso como consecuencia? Que ninguno de estos 3 reinos, ni Italia, ni Francia, ni Inglaterra, estén en las posibilidades de entrar en una competencia comercial por, como dice acá, por nuevas rutas comerciales. ¿A qué me refiero? El comercio con el Asia, ya el comercio con el Asia era muy rentable. Los italianos se habían hecho muy ricos gracias a eso. Por eso es que pudieron financiar el humanismo, el renacimiento, que ya van a ver en Historia Universal o que pueden recordar ya que ustedes son el semestral. Ahora, el otro punto a tomar en cuenta es que España y Portugal no solamente tienen el beneficio de que los otros competidores están en crisis, sino que el segundo gran beneficio es su posición geográfica. El comercio ya con el Asia, ya el comercio bicontinental, a través del mar Mediterráneo se bloqueó y ahora se comienzan a buscar nuevas rutas alternativas. En realidad, desde 1423, 30 años antes de la caída de Constantinopla, el príncipe Enrique el Navegante de Portugal había creado ya la denominada Escuela Náutica o Escuela Naval de Sagres y había comenzado a investigar la llamada ruta africana, ir bordeando las costas del África, saqueando sus recursos, vendiéndolos y generando riquezas
pero también con la idea ya de que el África podía bordearse, como supuestamente lo habían hecho anteriormente los fenicios, y por lo tanto poder llegar al Asia. Portugal comienza a tener medidas exitosas, pero el que a nosotros nos interesa ahora es el caso español. El caso de la llegada de los portugueses al África lo van a ver en Historia Universal. En el caso español, ¿qué va a suceder? En 1469 ya se termina produciendo un hecho que es fundamental, y este hecho termina siendo la unión del Reino de España. Cuando digo la unión del Reino de España es porque España estaba dividida en diferentes reinos. Eh, Castilla era el más grande de todos y el de mayor importancia, tanto política como económica, pero también estaba el reino de Aragón, y también estaba el reino de León, y también estaba el reino de Navarra y el de Extremadura, y otro importante que terminaba siendo, bueno, ya dije Granada, ¿no? El último, precisamente el reino de Granada, era especial porque era dirigido por parte de los musulmanes. ¿Ya? Hay que recordar que en el año 711 los árabes o musulmanes tomaron todo el norte del África y se metieron a la península ibérica. ¿Ya? Y desde ese momento cuenta la historia española que se produce una guerra llamada como la Guerra de la Reconquista. Un conflicto en que los visigodos, ¿ya? Ahora españoles, pelean precisamente por expulsar a los musulmanes de su región. Esta guerra larguísima va a comenzar en el año 711, según la historia española, y termina en 1492, una guerra de 700 años, con idas y venidas, con épocas de conflicto y paz, evidentemente. Yo siempre menciono, para que lo relaciones un poco con literatura, que en la Edad Media hay un personaje ligado a este conflicto que termina siendo Rodrigo Díaz de Vivar o el Cid. ¿Ya? Ahora, progresivamente, los ibéricos, los españoles cristianos, habían ido derrotando y expulsando a los musulmanes en las regiones del norte, de norte a sur de manera progresiva. Para mediados del siglo XV solo quedaba el reino de Granada. El matrimonio entre los reinos de Castilla, a través de Isabel, y de Aragón, a través de Fernando, va a terminar siendo fundamental. No solamente porque uno de los dos reinos más poderosos y por eso la unión política de España a través de este matrimonio, sino también que ellos van a terminar generando una identidad cultural española. ¿Qué cosa es ser español? Español implicaba, número uno, hablar la lengua de España. Es decir, los demás idiomas locales, como el bretón, el catalán, el vasco, etcétera, van a terminar siendo suprimidos y se va a terminar teniendo la lengua de todos los españoles, que es el castellano. El idioma de Castilla se convierte en el idioma de toda España, ya el español. Pero además de eso, para poder ser cristiano, para poder ser español, tenías que ser cristiano, católico. Profesor, en el territorio de España, ¿todos eran católicos? Pues la verdad es que no, había mucho musulmán, ya había mucho judío. Entonces lo que va a terminar planteando el reino de España es o te vuelves cristiano, católico, o no puedes vivir en mi reino. Esto generó algunas consecuencias negativas. Muchos comerciantes, sobre todo judíos, se retiran, comerciantes con plata, ¿no? Se retiran de España porque no quieren que choquen con su fe. Los que no tenían altos ingresos económicos tuvieron que convertirse al cristianismo, ya tuvieron que evangelizarse obligatoriamente. Y es ahí donde, un dato más que fue pregunta de examen de admisión, los reyes católicos establecieron, ya como una forma de mantener rígida la fe, un tribunal llamado como el Tribunal de la Santa Inquisición. Que no se olviden, porque ha sido pregunta de historia universal, que el Tribunal de Santa Inquisición terminaba castigando las herejías. ¿Qué cosa era el hereje? Era aquel que terminaba desviándose de la moral cristiana o de la moral católica. Entonces, si tú eras judío, musulmán, converso al catolicismo, pero tenías prácticas de tu religión previa, eres al Tribunal de la Santa Inquisición para ser castigado. ¿Ya? Eh, Precisamente por eso la Iglesia Católica va a terminar llamando a estos reyes como los reyes católicos, de este apelativo. Y se hace una alianza muy importante entre estas dos instituciones. Una Iglesia Católica muy golpeada después de la derrota de la Guerra de las Cruzadas, va a tener en España un fuerte aliado para recuperar influencia. El otro punto es que estos reyes ahora van a terminar encabezando o van a terminar proponiendo una guerra de cruzada, una guerra entre católicos y musulmanes. Y esa guerra de cruzada va a ser la guerra contra el reino de Granada. ¿Ya? Va a terminar durando estas varias décadas, ya varias décadas. Pero van a haber dos elementos importantes. Si bien el ejército que está intentando conformar la corona española no tiene éxito, acá va a terminar siendo importante la influencia de este grupo que se está resaltando, que es el grupo de los hidalgos.
Los hidalgos eran los nobles de menor categoría en España, ¿ya? Eran personas que habían sido nombradas como nobles, pero que no tenían dos elementos fundamentales de la nobleza: tierra en propiedad, ya tierra en propiedad o feudo, pero además de tierra en propiedad o feudo, no venían teniendo linaje, no venían teniendo ascendencia. Es decir, yo soy noble porque mi padre fue noble, mi abuelo fue noble, mi bisabuelo también. Ellos no tenían esa categoría. Ellos eran hijos de algo, nobles, digamos así, empobrecidos, del último escalón. Lo que va a terminar sucediendo es que los reyes católicos le proponen a los hidalgos tierras, ya tierras en propiedad, si es que terminan peleando en la guerra. Y ellos van a terminar siendo importantísimos como fuerza militar para poder finalmente vencer a los musulmanes en el reino de Granada. Pero mientras tanto, hay otro evento, ¿ya? Cristóbal Colón, ¿ya? Cristóbal Colón, que es el personaje que nos interesa precisamente para este tema, ¿ya? Hola Samuel, ¿cómo estás? Buen día. En el caso de Cristóbal Colón, hay que recordar que no es un personaje de su tiempo, ¿ya? No se olviden, estamos en el siglo XV, ¿ya? Y en el siglo XV estamos en pleno apogeo, en plena ebullición del humanismo y renacimiento, de la revaloración de la cultura grecorromana, de las investigaciones, de la promoción de la ciencia, etcétera, ¿ya? Cristóbal Colón ha venido teniendo acceso precisamente a nuevas investigaciones. Recuerden un personaje, espero que recuerden su nombre, se llama Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes, en la antigua Grecia, había terminado planteando que la Tierra terminaba siendo esférica, ¿ya? Ese texto había sido recuperado en Florencia, donde está la cuna del humanismo del Renacimiento, ¿ya? Giovanni Pico de la Mirandola, Toscanelli, etcétera, están haciendo investigaciones sobre ese caso, y este círculo que está metido dentro de ese tipo de conocimientos tiene acceso a esa información, entre ellos Colón. Entre ellos Colón. Colón viene con esta idea de la esfericidad de la Tierra. ¿Y cuál es la utilidad práctica para el tema que nos interesa? Eh, a ver, ya hemos dicho que el comercio por el Mediterráneo con el Asia está bloqueado. Y hemos dicho que los portugueses, para intentar llegar al Asia, ya están bordeando las costas del África. Territorio ya de acceso comercial y de navegación de Portugal y de nadie más. Es más, España y Portugal habían firmado un tratado llamado Alcazobas-Toledo, por el cual los españoles no podían utilizar el sur del Atlántico o el Mar Tenebroso para intentar hacer viajes de investigación. Es ahí donde la propuesta de Colón es importante. Colón dice, no es necesaria esa ruta. Colón plantea, si la Tierra es esférica, ya, y yo siempre pongo este ejemplo, si mi nariz, si mi nariz respingada, perfilada, ya termina siendo la península ibérica, y yo quiero terminar llegando a la India que está acá, ya la India que está acá, pero no puedo pasar por mi pómulo, que vendría a ser el mar Mediterráneo, porque aquí están los turcos, ni puedo pasar por mi mentón, que vendría a ser el África, porque aquí esta es ruta portuguesa. Entonces, ¿qué cosa decía Colón? Simple, viajemos hacia el occidente, démosle la vuelta precisamente a esta tierra esférica y llegaremos a las Indias Orientales. Esa era su forma pedagógica, simplificada, ya de terminar mencionando esta propuesta de la Tierra y su posible uso. Colón comienza a proponer esto a los diferentes grupos, ¿ya? De empresarios y de navegantes, que era necesario. ¿Por qué? Por eso, si Colón tenía esta idea, ¿por qué Colón mismo no se podía lanzar con sus embarcaciones a terminar descubriendo y conquistando otras tierras en lugares alejados? Porque no puede, ya no puede. Porque de acuerdo a la legislación de la época, un reino podía ser conquistado por otro reino, ¿ya? Es decir, un territorio podía ser reclamado en propiedad, pero solamente por parte de un reino. Y Cristóbal Colón era una persona en particular. Si Colón invadía, vamos a decir así, llegaba a América y decía, este territorio es mío, podía venir cualquier reino europeo, España, Francia, Andorra, quien sea, le decía a Colón, tú estás equivocado, solamente lo puede hacer un rey, así que por lo tanto el territorio es mío. Colón requiere el apoyo de una corona para poder legalizar ya el proceso de invasión. Entonces Colón, repito, se va donde los sabios de Salamanca, los navegantes y cosmógrafos de la época, le plantean la idea y le dijeron, Colón, deje de consumir esas sustancias tóxicas que están haciendo daño al cerebro. Lo chotearon, ya la Tierra es plana y punto. Pero así como Colón lo chotean de España, Colón comienza a proponer su idea en diferentes lugares. Y en todos los lugares lo chotean. Lo chotean en Portugal, en Inglaterra, lo chotean en Italia, lo chotean en Holanda, lo chotean en varios sitios, ¿ya? El único reino que escuchó con atención su propuesta fue Portugal.
porque Portugal, que estaba bordeando las costas del África, encontraba que las costas del África eran cada vez más extensas y había más recursos y se estaban descubriendo nuevas regiones, así que lo que dice Colón puede ser, ¿ya? Pero nosotros estamos, digamos así, financiando la propuesta africana y no termina siendo, ¿ya? Digamos, muy fácil financiar otra propuesta, ¿ya? Ya. A ver, me están preguntando por interno. A ver, vamos a proponer esto. Dice, profe, ¿y a los españoles qué les benefició más? ¿Descubrir América o descubrir nuevas rutas hacia la India? Es que recuerda que al final las nuevas rutas hacia la India ya no importaron, porque América terminaba siendo un continente entero, ya con una inmensa cantidad de recursos, población, tributación. Así que el tema de la India para España ya no era importante, además porque la India la está manejando Portugal. ¿Ya? Ahora, eh, si entiendo eso. Ahora, tal vez me esté preguntando de otra manera. Descubrir por descubrir no importaba mucho. Importaba mucho para Colón, por ejemplo, para demostrar que su propuesta era correcta. Pero para el Reino de España lo que interesaba eran las nuevas rutas comerciales, los recursos que podían encontrarse. Un caso especial, por ejemplo, ¿por qué llegar a la India? La India tenía especias, ¿ya? La pimienta era carísima, perfecto, carísima. Si voy al mercado y me cobran un sobrecito de pimienta 50 céntimos, ¿ya? Pero a eso es ahora, pero en ese tiempo, ¿ya? La pimienta, o sea, un puñado de pimienta terminaba siendo prácticamente la riqueza de todo un banco italiano, ¿ya? Para que lo entiendas. O sea, hay mucha plata moviéndose ahí. Pero el descubrimiento de América va a terminar generando una revolución económica, comercial, la plata americana, los cambios en los precios de las monedas va a ser tremendo, y lo vamos a ver poco a poco ahí. Regresemos. Colón lo chotean en todos lados, ya, pero cuando Colón regresa a España, se encuentra con qué? Se encuentra con los reyes católicos, ya que están en el tramo final de la guerra contra los